El arcángel o demonio Samael, antes de la caída. Hablar de Samael es reconstruir la oposición más característica entre diferentes vertientes religiosas, y más aún, si tomamos en cuenta que su presencia es un agente constante e importantísimo en los eventos primigenios más significativos de la doctrina religiosa. No obstante, no es mencionado nunca en los textos canónicos, por lo que es difícil encontrarlo en los índices doctrinales bíblicos o en las enciclopedias. A pesar de lo anterior, sí se cuenta fuertemente presente en los grimorios medievales, en los libros apócrifos y otros textos de parecida índole. De acuerdo a la etimología de su nombre, existen variantes que impregnan su persona de diferentes esencias. Por un lado, tenemos que su alias es de origen sumerio y se le traduce como veneno de Dios, porque supuestamente es quien cumplía con las ejecuciones de muertes que Dios le mandaba, rasgo que también permitía asociársele al ángel de la muerte, es decir, Azrael, aunque es más probable que esta denominación sea producto de una cacofonía de Chemal, una divinidad siria. Ahora, si nos enfocamos en el gnosticismo, Samael adquiere el significado de el dios ciego, o ceguera de Dios, al traducirse de las derivaciones de Samael o Samil. En la Gran Cábala, en cambio, Samael es descrito como la severidad de Dios, o el ángel de la tempestad, y aparece como quinto entre los arcángeles del mundo de Bria, es decir, la creación. Es importante recalcar además que se tiende a confundir a Samael con el arcángel Camael en algunos textos judaicos. Por último, según el gnosticismo, en su mito cosmogónico del origen del mundo, que se encuentra presente en los textos de la biblioteca de Nag Hammadi, también se le conoce como Ariel, el arcángel de los principados. Dentro de su mitología, es en el judaísmo en donde más comúnmente se dice que Samael es el ángel de la muerte, y a veces el nombre de Satanás también se le otorga, al ser uno de los jefes sobre los satanes, título que en el libro de Enoch se explica a través de un pasaje en el que el escriba habla sobre su primer testimonio ocular sobre un encuentro con Dios. En este encuentro Sariel les niega a los satanes aparecer delante del Señor para acusar a los individuos de la tierra. Por lo tanto, los satanes eran muy parecidos a una especie de vigilantes de la ley, a los que anteriormente se les llamaba Gregory. Después de la rebelión, es cuando estos adquieren el apodo. Es así que en un segundo relato del libro, Los secretos de Enoch, se habla de Samael como líder de los satanes, llamados así por ser adversarios a Dios, y por ende Samael adquiere el nombre de Satanael. Finalmente, al perder su condición angelical atribuida por el sufijo el, terminó llamándose Satanás, seudónimo que extrañamente también refiere a otras entidades como Belial, Lucifer, entre otros. Dentro de su lugar de residencia y su título nobiliario, es considerado en los textos talmúdicos como un miembro de la hueste celestial, con deberes a veces tan severos como destructivos. Siendo ángel, Samael residía en el séptimo cielo, aunque se declara que es el ángel de la fuerza regente del quinto cielo, comandando a su vez 2 millones de ángeles pertenecientes a los Gregoris. A este cielo también se le llama Machon o Mahon, y se cuenta que después de la rebelión de los ángeles, en su norte, detrás de una grieta por la que ascendían humo y llamas, se localiza una prisión celestial, y en ella, según algunas teorías, pena el coro décimo de los ángeles que aguarda allí su juicio, es decir, los satanes. En cambio, al sur de Machon, por el contrario, los ángeles cantan toda la noche sin interrupción. Solo callan al alba para que Dios pueda oír las alabanzas de su pueblo en la tierra. En otras versiones se cuenta que su soberano es Sandalfón, hermano de Metatrón, y no es Samael. La razón de esta doble localización según los Midrash es que Samael residía en el séptimo cielo, pero al rebelarse contra Dios al principio de los tiempos perdió su lugar en la casa del Padre. Es clara entonces la posición ambigua que ocupa en el mito hebreo, pues Samael es al mismo tiempo jefe de los satanes y el príncipe más grande del cielo, que gobierna a los ángeles y los poderes planetarios. Dentro de las mitologías que abarcan el periodo antes de la caída y la caída, tenemos 3 notoriamente diferentes, pero que desembocan en el mismo final, el destierro de Samael y sus legiones.
Como primer mito, según el Jack Rubeni, Satán no era Samael, sino el príncipe de las tinieblas parecido a un buey que se había opuesto a la voluntad creadora de Dios. Se narra entonces que el príncipe se opone a la orden, haya luz, dada por Dios, por lo que Dios le echa de su presencia reafirmando su decisión de crear un mundo por medio de la claridad. Es por esta respuesta que el príncipe le pregunta directamente ¿por qué no toma en cuenta la oscuridad en su creación? Ante tal atrevimiento, Dios lo amenaza diciéndole que tuviera cuidado, ya que con solo un grito él podría dominarlo. El príncipe, poco dispuesto a reconocerse inferior a Dios, fingió estar sordo. Entonces el grito de Dios lo dominó, como él había amenazado con anticipación. Producto de la creación de la oscuridad, es que Samael, o el príncipe de la oscuridad en otras versiones, y sus ángeles fueron confinados en un calabozo, donde todavía languidecen con los rostros macilentos y los labios sellados, y ahora se los llama los veladores, según el libro de Enoch. Se cuenta que el día del juicio final, el príncipe de las tinieblas se declarará igual a Dios y pretenderá haber tomado parte de la creación, jactándose: aunque Dios hizo el cielo y la luz, yo hice las tinieblas y el abismo. Sus ángeles lo apoyarán, pero los fuegos del infierno ahogarán su arrogancia. Otros de los mitos asociados al destierro dicen que Samael se rebeló en el sexto día, impulsado por unos celos abrumadores contra Adán, a quien Dios había ordenado que adorasen todos los habitantes del cielo. El arcángel Miguel obedeció sin demora, pero Samael dijo que no adoraría a ningún ser inferior. Cuando Adán fue hecho, él estaba ya perfeccionado, y que mejor lo adoraran a él. Los ángeles de Samael obviamente apoyaron a su líder. Por lo tanto, Miguel les advirtió que tuvieran cuidado con la ira de Dios. Samael replicó que si él se muestra irritado, pondría un trono sobre las estrellas y se proclamaría a sí mismo como el rey supremo. Entonces Miguel arrojó a Samael del cielo a la tierra, donde sin embargo se dice que continuó tramando contra la voluntad de Dios. Por último, en el tercer mito, se cuenta que cuando todos los ángeles habían puesto obedientemente a los pies de Adán, Samael le recrimina a Dios el origen físico de Adán, es decir, creado del polvo, y recalcando que él y los ángeles fueron creados de una esencia mucho más pura. A esto Dios le replica que sin embargo, aunque la criatura fuera formada del polvo, le superaba en sabiduría e inteligencia. Por lo tanto, Samael le desafía con un intransigente: ponnos a prueba. En respuesta, Dios le dice que para probar su sabiduría e inteligencia sobre Adán, debía nombrar a los animales de acuerdo a cómo Dios mismo los habría nombrado. El que perdiere debiera rendir homenaje al ganador. Llegando al Edén, Adán rindió homenaje a Samael, a quien tomó equivocadamente por Dios, pero Dios le hizo levantarse y preguntó a Samael si sería él el primero en nombrar a las bestias, a lo que Samael afirmó su decisión de ser primero, anunciando su superioridad en relación al contendiente. Inmediatamente Dios puso bueyes delante de él y le preguntó: ¿cómo se llaman? Cuando Samael guardó silencio, Dios alejó los bueyes. Luego presentó un camello y después un asno, pero Samael aún no pudo dar nombre a ninguno de ellos. Luego Dios puso comprensión en el corazón de Adán y le habló de manera que la primera letra de cada pregunta indicaba el nombre del animal. Así tomó unos bueyes y dijo: bueno, abre tus labios, Adán, y dime su nombre. Adán contestó: bueyes. A continuación le mostró un venado y le dijo: ven, dime el nombre de este. Adán contestó: venado. Por fin Dios le mostró un asno. ¿Aspiras a nombrar a este? Nuevamente Adán contestó: es un asno. Cuando Samael vio que Dios había instruido traicioneramente a Adán, gritó indignado. A lo que Dios le dice: ¿gritas? ¿Cómo no es de gritar?, replicó Samael. Si tú me creaste con tu gloria y luego has dado inteligencia a una criatura hecha con polvo. Y Dios le responde con una clara sentencia: oh malvado Samael, ¿te asombra la sabiduría de Adán? Sin embargo, él ahora proveerá el nacimiento de sus descendientes y dará a cada uno su nombre hasta el día del juicio. Dicho esto, arrojó del cielo a Samael y a sus ángeles ayudantes. Samael se asió de las alas de Miguel y entonces lo habría mandado a él también hacia abajo, si Dios no hubiera intervenido ayudando a Miguel. Hasta acá llega la primera etapa del estudio asociado a la mitología de Samael, por lo que si desean saber sobre sus mitos después de la caída, los espero en mi siguiente video, así que les invito a comentar